Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado. Concédenos asemejarnos a tu Hijo y haz que, así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Isaías. He aquí mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, y no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerraron la boca, porque eran los que nunca se les había contado, porque comprendieron lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos cerrados como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó por su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hicieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará con sus sufrimientos. Justificará mi siervo a muchos, cargará con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. Que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu
y tú, mi Dios leal, me liberarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado a la basura. Padre, encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los hebreos. Hermano, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Manténganos firmes en la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestro sufrimiento, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto al pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para que recibir misericordia, hallarse la gracia y obtener la ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplica con poderoso clamor y lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedezcan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma guarda, Señor, porque en Él está la salvación. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto
con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús les contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: ¿conviene que muera un solo hombre por el pueblo? Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también uno de esos discípulos de ese hombre? Él le dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole. ¿Así contesta al sumo sacerdote? Jesús le respondió. Si he faltado al hablar, demuestren que he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo. ¿Qué? ¿No te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, el pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de la Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo. ¿De qué acusan a ese hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo. Pues llévenlo y júguelo según su ley. Los judíos le respondieron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el palacio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?
Pilato le respondió, ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús les contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, Con que tú eres rey. Jesús le contestó, Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre, por la Pascua, poner en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? pero todos ellos gritaron, No, a ese no, a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto de color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron. ¡Crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo, Llévense ustedes y crucifíquelo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trató de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacía el mediodía y dijo Pilato a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él otros dos, uno de cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Lo leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura,
tejida toda de una sola pieza, de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echémonos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús le dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Jesús le dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Inmediatamente salió sangre y agua. Y el que vio da testamento de esto, y su testimonio es verdadero, y el que sabe dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpla lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, unas veces, creyentes en Cristo, pidamos, o unos creyentes particulares piden la pregunta:
¿Por qué honramos la muerte de Cristo cuando Él ya ha resucitado? A muchos de nosotros posible esta pregunta aparece ridícula. Sin embargo, de la perspectiva de muchos creyentes, aparece irrespetuoso honrar la muerte de nuestro Señor, especialmente en vista de la manera que Él murió, cuál fue una muerte cruel y horrible, una muerte de humillación, la muerte de un criminal. No creo que los que piden la pregunta ¿por qué honramos la muerte de Cristo? Son cuestionando su fe, porque usualmente entienden completamente que la muerte de Jesús fue completamente necesaria para pagar el precio del perdón de todos nuestros pecados. Sin embargo, su perspectiva de la crucifixión posible es una perspectiva muy humana. Una perspectiva que es contradicha en la primera lectura de hoy del profeta Isaías. La primera línea de esta escritura dice: He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. ¿Qué tipo de Dios dejaría a su propio Hijo morir en una cruz, elevada alta en un cerro, para todo el mundo a ver? Y entonces decir que Él es exaltado. Y si vamos a pedir esta pregunta, ¿por qué no pedimos qué tipo de Dios dejaría su presunto Hijo querido recibir el estupitajo de los demás y la humillación de una corona de espinas y de un capote púrpura que debe representar un rey? Entonces, ¿por qué no pedimos qué tipo de Dios dejaría a su Hijo perfecto, sin pecado, a ser azotado al punto que su piel fue rasgado de su cuerpo? Entonces, ¿por qué no pedimos qué tipo de Dios dejaría a su Hijo llevar una cruz pesada a través de las calles de Jerusalén, solamente a ser clavado sobre la misma cruz y morir? La respuesta a todas estas preguntas es un Dios que nos ama profundamente. Cuando honramos la muerte de Cristo en la cruz, honramos el gran amor que el Padre tiene para todos nosotros. Fue porque de este amor que Dios nuestro Padre estuvo satisfecho machacarlo, su Hijo, en enfermedad, como Isaías profetizó hace mucho tiempo, hace muchos siglos antes de la vida de Cristo en este mundo. Es solamente por los ojos de Dios que podemos ver el valor verdadero de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aunque todo apareció muy triste este primer Viernes Santo, especialmente para María, la Madre de Cristo, para su discípulo querido Juan, para María Magdalena y para las otras mujeres al pie de la cruz, sabemos que en solamente 3 días el plan de Dios comenzó a brillar para todo el mundo a ver. La muerte de Cristo en la cruz es el último ejemplo de la manera que nuestro Dios trae el bien
de cada mal y cada tragedia que pasa en nuestras vidas. Isaías continuó a profesar en la primera lectura: cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Ustedes y yo somos esos descendientes de nuestro Señor Jesucristo. Es porque Cristo fue afligido que veremos la luz en la plenitud de los días. Es porque Él sufrió que podemos ser entre los justificados y los sin culpabilidad. Somos ellos que han recibido el perdón de nuestros pecados porque Él se entregó a la muerte. Si miramos a la cruz con los ojos humanos, vamos a ver la vergüenza y la repugnancia. Pero si miramos a la cruz con los ojos de Dios, entonces vamos a ver solamente el amor puro y sin condiciones, amor incondicional. Cada vez que venimos a la misa, Dios hace este amor puro e incondicional presente a nosotros en la Santa Eucaristía, en la Sagrada Hostia, nuestra Santa Comunión. Aunque hoy, porque del coronavirus no podemos comulgar, más de ustedes no pueden comulgar con nosotros o venerar la cruz como normalmente hacemos en el Viernes Santo. Ustedes pueden comulgar espiritualmente y pueden pensar del amor maravilloso que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Él tiene para cada uno de nosotros un amor sin condiciones. Él tiene para cada uno de nosotros un amor que fue probado por la cruz. Esto, mis amigos, es el amor más tremendo, más importante y más bello de todo el mundo. Dios los ame todos. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad que digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo ante Dios Padre Omnipotente con una vida pacífica y serena. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Padre
Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, nuestro Señor, que lo escogió para la orden de obispo, le conceda a salvo y sin daño para siempre a la Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que tu pueblo cristiano, que tú mismo pastoreas, progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo William y por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirven con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, para que, mediante el bautismo, se les perdone todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedas nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los nuestros catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les digne consagrar y custodiar la única iglesia a quienes procuramos vivir en la verdad. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que, a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que en quienes Dios nuestro Señor habló primero, le conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y la fidelidad en su alianza. Nos ponemos de rodillas.
Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo, merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegran al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad proveniente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libre a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos de su hogar, y salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno,
consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren. Escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos amados, a Dios Todopoderoso, que en el extienda su mano de misericordia a todos afectados por la pandemia de la coronavirus. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, sanes a todos que están enfermos, consueles a los que lloran, da consuelo a todos que tienen miedo y están solos, y protege a los que dan el cuidado médico. Nos haz instrumentos de tu paz entre nuestros hermanos y hermanas. En tu misericordia, alivia nuestros miedos, elimina este flagelo, para que podamos unirnos de nuevo, para darte las alabanzas y construir tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. The other way. Here we go.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que, por tu piedad, me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. El cuerpo de Cristo. A ti, El cuerpo de Cristo. el más inocente. A ti, el omnipotente. A ti, mi Rey y mi Dios y Salvador, te crucificaron. Tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas. Mas no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo, que te entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que, mediante nuestra participación de este misterio,
permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acrecienta su fe santa, y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.